En la amplia cocina de una casa que parecía ser el reflejo perfecto de una vida acomodada, Clara estaba terminando de servir la cena. Los cubiertos resonaban en los platos mientras Ricardo, su esposo, revisaba su celular, indiferente a su presencia. Clara, como siempre, se esforzaba por mantener todo en orden, aunque sentía que algo andaba mal desde hacía meses. La relación que en un inicio fue llena de amor y respeto ahora estaba cargada de silencios incómodos y comentarios despectivos de Ricardo. Sin embargo, lo que Clara descubrió esa noche fue más devastador de lo que jamás imaginó. Al recoger el celular de Ricardo que había dejado olvidado en la mesa, una notificación apareció en la pantalla. Decía, «Te amo, mi vida». Era un mensaje claro y directo, imposible de malinterpretar. Un nudo en el estómago la obligó a abrir el chat. Cada palabra que leyó confirmaba lo que había temido por semanas. Ricardo tenía una amante. Cuando él regresó a la sala, ella, con el teléfono en la mano y lágrimas en los ojos, lo enfrentó. «¿Qué es esto, Ricardo? ¿Quién es esta mujer?», preguntó con voz temblorosa, pero firme. Ricardo, lejos de sentirse culpable o intentar justificarse, dejó caer una sonrisa cínica. «¿Qué esperabas, Clara? Eres aburrida. Nunca estuviste a mi nivel». El golpe de esas palabras fue aún más fuerte que el descubrimiento de la infidelidad. Clara se sintió como si todo su mundo se derrumbara en un instante. No solo había sacrificado su carrera como abogada para apoyarla de él, sino que también había aguantado años de desdén y comentarios hirientes con la esperanza de mantener unida a su familia. Ricardo, viéndola paralizada por el impacto, no se detuvo. Continuó su cruel discurso. «Siempre fuiste un error. Deberías darme las gracias por todo lo que tienes». Las palabras reverberaron en su mente como un eco. Un error. La mujer que había dejado de lado sus sueños por el hombre que prometió amarla se había convertido, según él, en una carga. En ese momento, algo en Clara cambió. Lo miró fijamente, sus ojos ahora llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Y si soy un error, entonces tú no mereces tenerme en tu vida», respondió con calma antes de salir de la habitación. Esa noche, Clara empacó lo poco que pudo. Abandonó la casa que había sido su prisión emocional durante años, dejando atrás a un hombre que no solo la traicionó, sino que intentó borrar su esencia. Cuando cerró la puerta tras de sí, sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que comenzaba un camino incierto, pero también que esta vez estaría sola para decidir su destino. La puerta se cerró tras Clara con un golpe seco, como un punto final a una historia de años de humillación y control. Caminó sin rumbo por las calles frías de la ciudad, su maleta rodando detrás de ella como el eco de todo lo que había perdido, su hogar, su dignidad y, sobre todo, la confianza en sí misma. El silencio de la noche le permitió escuchar lo que más temía, las palabras de Ricardo resonando en su mente. «Siempre fuiste un error». Era la frase que resumía no solo la traición de esa noche, sino una cadena interminable de desprecios. Clara no solo había soportado los comentarios hirientes de Ricardo, sino también los de su suegra, quien nunca dejó de hacerle sentir inferior. «Ricardo merece a alguien que esté a su altura», le decía la mujer en voz baja, como si fueran consejos bien intencionados. «Y él se sacrificó por ti, y mira cómo le pagas, dedicándote solo a la casa. Ni siquiera sabes cocinar bien». Esos comentarios eran pequeñas grietas que, con el tiempo, habían minado su autoestima. Ricardo, lejos de defenderla, alimentaba el desprecio. Cada vez que su madre la criticaba, él asentía con una sonrisa socarrona. «No te lo tomes tan a pecho, Clara, mamá solo dice lo que piensa», decía, justificando las humillaciones. En las reuniones familiares, Clara se sentía invisible, un accesorio más en la vida de Ricardo. La suegra hablaba siempre de los logros de su hijo y cómo él sostenía la casa con su esfuerzo. «Mujeres como tú deberían estar agradecidas de tener un hombre tan exitoso», le dijo una vez frente a todos, mientras Clara forzaba una sonrisa. Esa noche, sola en el pequeño cuarto alquilado con ayuda de su amiga Sofía, Clara se permitió derrumbarse. Lágrimas silenciosas caían por su rostro mientras recordaba cómo había dejado de ser la mujer fuerte y decidida que una vez fue. Sofía, quien la conocía desde los años universitarios, la observaba con preocupación. «Y Clara, tienes que dejar de escuchar esas voces.
No eres una carga, no eres un error. Tú eres mucho más de lo que Ricardo y su madre quieren que creas, dijo, ofreciéndole un abrazo reconfortante. Esas palabras removieron algo dentro de Clara. Durante años había aceptado los insultos y la manipulación como si fueran verdad. Pero ahora, lejos de Ricardo y su madre, comenzó a ver las cosas con claridad. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo agrietado del cuarto, tomó una decisión: no iba a ser más la mujer que otros definían. Buscaría recuperar lo que había perdido, empezando por su carrera como abogada. Clara sabía que sería difícil, pero también sabía algo más: ahora tenía el poder de decidir quién quería ser. La luz del sol se filtraba tímidamente por las cortinas de aquel cuarto modesto, iluminando el rostro de Clara. Había pasado otra noche en vela, pero esta vez no por el peso de la tristeza, sino por la determinación que comenzaba a germinar en su interior. Frente a ella, en la pequeña mesa de madera, estaban sus antiguos certificados y libros de derecho, descoloridos por el tiempo, pero cargados de recuerdos de quien había sido antes de Ricardo. Retomar su carrera como abogada después de años fuera del ejercicio no iba a ser fácil. Sabía que el mundo profesional era implacable, especialmente para alguien que había dejado de trabajar tanto tiempo. Pero Clara estaba decidida a no permitir que el miedo la detuviera. Comenzó enviando su currículo a despachos pequeños, mientras repasaba casos básicos y jurisprudencias para ponerse al día. Cada día era un desafío. Aunque había conservado su licencia para ejercer, muchos la veían como alguien obsoleta. ¿Por qué dejaste de trabajar tanto tiempo?, le preguntó un entrevistador con evidente escepticismo. Por motivos personales, pero estoy lista para volver y dar lo mejor de mí, respondió, ocultando el dolor detrás de su sonrisa. Las respuestas que recibía eran frías y directas: gracias, pero buscamos a alguien con experiencia reciente. A pesar de los rechazos, Clara no se rindió. La determinación que había perdido durante su matrimonio estaba resurgiendo, más fuerte que nunca. Finalmente, tras semanas de insistencia, un pequeño bufete aceptó darle una oportunidad. El primer caso que le asignaron no era glamoroso: defender a una mujer que enfrentaba una disputa laboral con su empleador. Pero para Clara, era mucho más que un caso: era su regreso a los tribunales, a un lugar donde alguna vez se sintió fuerte y capaz. El día del juicio, Clara se sintió invadida por los nervios. Su suegra y Ricardo le habían repetido tantas veces que no era suficiente, que había comenzado a creerlo. Pero mientras se colocaba la toga frente al espejo, recordó las palabras de Sofía: eres mucho más de lo que ellos quieren que creas. En el tribunal, Clara brilló. Con argumentos claros y contundentes, expuso las irregularidades del empleador, ganándose incluso la admiración de sus colegas y del juez. Ganar el caso no solo significó una victoria legal, sino también una personal. Fue la chispa que necesitaba para encender nuevamente la confianza en sí misma. A medida que se corría la voz de su habilidad para manejar casos con empatía y precisión, más clientes comenzaron a buscarla. Su experiencia de haber enfrentado una relación tóxica la hacía especialmente sensible a casos de mujeres que sufrían abusos laborales, emocionales o legales. Mientras su reputación crecía, también lo hacía su autoestima. Clara comenzó a tomar casos más complejos, enfrentándose incluso a grandes despachos que subestimaban su talento. En cada juicio, demostraba que no solo estaba al nivel de sus oponentes, sino que muchas veces los superaba. Por primera vez en años, Clara sintió que recuperaba el control de su vida. Había dejado atrás la sombra de Ricardo y su madre, construyendo una identidad basada en su esfuerzo y su valor. Pero mientras ella ascendía, Ricardo, al otro lado de la ciudad, enfrentaba una realidad muy distinta. Su arrogancia y falta de ética comenzaban a pasar factura, alejando a clientes importantes y deteriorando su reputación. Aunque Clara no lo sabía aún, sus caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente, esta vez desde posiciones completamente opuestas. El despacho de Clara había pasado de ser un rincón modesto en un bufete pequeño a un espacio propio, lleno de vida y actividad. Cada día que entraba, sentía que recuperaba una parte de sí misma, y cada caso que ganaba era un recordatorio de que su lugar en el mundo no dependía de Ricardo ni de nadie más. Con el tiempo, Clara comenzó a atraer clientes importantes. Sus casos de impacto social,
especialmente aquellos relacionados con mujeres en situaciones de abuso o desigualdad, ganaron notoriedad en los círculos legales. Uno de ellos, en particular, la puso en el radar de un gran despacho. Clara defendió a una madre trabajadora que había sido despedida injustamente por solicitar un permiso para cuidar a su hijo enfermo. Su capacidad para exponer con claridad y firmeza las injusticias del sistema dejó a todos impresionados, y el caso fue ampliamente comentado en los medios. Mientras Clara ascendía, en otro lado de la ciudad, Ricardo vivía una realidad opuesta. Las decisiones impulsivas y la arrogancia que lo caracterizaban comenzaron a pasar factura. Sus socios empezaron a cuestionar su liderazgo, y uno de sus clientes más importantes retiró un contrato millonario tras descubrir irregularidades en el manejo de su caso. En casa, la situación era igual de complicada. Su amante, la misma mujer por la que había traicionado a Clara, lo miraba ahora con desdén. «Pensé que estar contigo sería emocionante, pero lo único que haces es quejarte», le dijo una noche mientras empacaba sus cosas. «¿Qué estás diciendo?», respondió Ricardo, incrédulo. «Digo que ya no eres el hombre que pensé». «Perdón, Ricardo, pero esto no es lo que quiero». Esa fue la última vez que la vio. Su amante lo dejó sin siquiera mirar atrás, llevándose consigo la ilusión de que podía construir algo sólido con ella. Ricardo, por primera vez, comenzó a sentir el vacío de sus propias decisiones. Por su parte, Clara continuaba su ascenso. Una tarde, mientras revisaba un caso importante, recibió una llamada inesperada. Era de uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Querían ofrecerle una sociedad. Clara escuchó atentamente y, aunque la propuesta era tentadora, se permitió tomarse un tiempo para pensar. «Gracias por considerarme. Les daré mi respuesta en unos días», dijo con una seguridad que hace meses habría sido impensable. Mientras tanto, los rumores del declive de Ricardo llegaron a oídos de Clara. Aunque ya no formaba parte de su vida, no pudo evitar un destello de satisfacción al saber que el hombre que una vez la subestimó estaba recibiendo su dosis de realidad. Sin embargo, Clara no se detuvo a regodearse en la caída de Ricardo. Para ella, su energía estaba enfocada en construir algo más grande, algo que reflejara quién era realmente, una mujer fuerte, resiliente y capaz. Un día, mientras miraba por la ventana de su despacho, recordó las palabras de su suegra: «Nunca estarás a la altura de Ricardo». Una sonrisa se dibujó en su rostro. El éxito no era su venganza, era su redención. Lo que Clara aún no sabía era que pronto se cruzaría nuevamente con Ricardo, esta vez en un escenario muy diferente, y ese encuentro definiría el capítulo más importante de su vida. El coche negro de lujo se detuvo frente al edificio donde se celebraba la gala más importante del año en el mundo legal. Clara bajó del vehículo, envuelta en un vestido de alta costura que brillaba bajo las luces de las cámaras. Los fotógrafos que cubrían el evento se giraron inmediatamente hacia ella, disparando sus flashes mientras murmuraban su nombre. En cuestión de meses, Clara había pasado de ser una abogada desconocida a una figura influyente, con su propio despacho, clientes de alto perfil y contratos millonarios. Su imagen se había convertido en sinónimo de éxito y resiliencia, y su fortuna reflejaba su trabajo duro. Ahora, vivía en una exclusiva residencia en la ciudad, manejaba inversiones importantes y era invitada habitual a eventos de la élite. Cuando entró al salón, su presencia atrajo las miradas de todos. Incluso aquellos que no sabían quién era reconocieron en ella a alguien importante. Clara caminó con paso firme, transmitiendo una mezcla de elegancia y confianza. En una esquina del salón, Ricardo observaba desde lejos. Él, que alguna vez se había sentido superior a ella, ahora no podía evitar sentirse pequeño. En los últimos meses, su carrera se había desplomado, y su arrogancia lo había dejado sin aliados. A su lado, su madre, siempre crítica y altiva, fruncía el ceño al ver a Clara. «¿Qué hace aquí?», murmuró. «Es una de las invitadas principales», respondió alguien que pasaba cerca, sin detenerse. La suegra de Clara intentó disimular su incomodidad, pero no pudo evitar recordar todas las veces que la menospreció. «Nunca estarás a la altura de mi hijo», le había dicho en innumerables ocasiones. Ahora, era evidente que estaba equivocada. Clara, por su parte, avanzó con la seguridad de quien sabe que pertenece.
Una de las organizadoras del evento se acercó a saludarla con entusiasmo. Y Clara, querida, estamos encantados de tenerte aquí. Tu despacho ha sido un ejemplo de innovación y justicia social. Y gracias, es un honor estar aquí, respondió Clara con una sonrisa genuina. La velada continuó, y Clara fue presentada como una de las oradoras principales. Subió al escenario con elegancia y dio un discurso que cautivó a la audiencia. Habló sobre la importancia de la resiliencia, del valor de creer en uno mismo incluso en los momentos más oscuros, y de cómo convertir las caídas en oportunidades. Ricardo no pudo evitar sentirse pequeño mientras la escuchaba. Aquella mujer que él había tratado de apagar ahora brillaba más que nunca. Al final de su discurso, Clara descendió del escenario y se encontró cara a cara con Ricardo. Él la miró con una mezcla de culpa y nostalgia. Clara, te felicito. Lo que has logrado es increíble, dijo, intentando sonar sincero. Clara lo miró con una expresión tranquila, pero firme. Gracias, Ricardo. Lo irónico es que todo esto comenzó cuando decidí dejar atrás a quienes no valoraban lo que tenía para ofrecer. Mientras Ricardo intentaba procesar sus palabras, la madre de él se acercó, pero Clara se limitó a sonreír. Espero que disfruten el resto de la velada. Tengo cosas más importantes que atender, dijo antes de girarse y caminar hacia otro grupo de asistentes. Esa noche, Clara no solo reafirmó su éxito profesional, sino que también demostró que el poder real no radica solo en el dinero, sino en la libertad de ser quien realmente eres. La gala estaba en su punto culminante cuando Clara decidió tomar un descanso en la terraza del salón. La vista de la ciudad iluminada se extendía ante ella, un recordatorio de cómo todo había cambiado en su vida. Mientras respiraba el aire fresco, sintió pasos acercándose. Al voltear, se encontró con Ricardo, seguido de su madre. ¿Y Clara, tienes un momento?, preguntó Ricardo, su tono vacilante. Clara los miró con calma. Aunque no esperaba este encuentro, estaba preparada. Por supuesto, Ricardo. ¿Qué necesitas?, respondió con voz serena. Ricardo se quedó en silencio por un instante, como si las palabras se le atascasen en la garganta. Finalmente, habló. Solo quería disculparme. Sé que cometí muchos errores contigo, y no hay excusa para lo que hice. Me he dado cuenta de todo lo que perdiste por mi culpa, y, bueno, espero que algún día puedas perdonarme. La suegra de Clara, que siempre había sido arrogante, intentó intervenir. Es cierto, Clara. Todos cometemos errores. Pero mira cómo te ha ido, al final las cosas salieron bien para ti, ¿no es así? Clara los observó detenidamente. Había un aire de arrepentimiento en Ricardo, pero también algo que le resultaba familiar, su ego. No era un arrepentimiento puro, sino la incomodidad de alguien que enfrentaba las consecuencias de sus actos. Ricardo, no me malinterpretes, pero tus palabras no cambian lo que pasó, dijo Clara, su voz firme pero tranquila. Me subestimaste, me humillaste y trataste de apagar mi luz. Si ahora te disculpas, es porque ya no puedes ignorar lo que soy capaz de lograr. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener su postura. Luego, Clara dirigió su atención a su suegra. Y en cuanto a usted, nunca olvidaré cómo me hizo sentir durante todos esos años. Me hizo pensar que no era suficiente, que no tenía valor. Pero ahora entiendo algo, su opinión nunca definió quién soy. La suegra abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Clara continuó. No les guardo rencor. No por ustedes, sino por mí. El rencor sería una cadena, y yo ya rompí todas las cadenas que me ataban. Con esas palabras, Clara se volvió hacia la vista de la ciudad, dando por terminada la conversación. Ricardo y su madre permanecieron en silencio por unos segundos antes de alejarse, llevándose consigo la realidad de que habían perdido a alguien invaluable. Clara se quedó unos minutos más en la terraza, disfrutando de la paz que sentía en su interior. Había enfrentado su pasado con dignidad, y ahora miraba hacia el futuro con esperanza y fuerza. La noche de la gala había sido un punto de inflexión para Clara, no solo profesionalmente, sino emocionalmente.
Había enfrentado a Ricardo y a su suegra con la elegancia y la fortaleza que solo el tiempo y las experiencias difíciles le habían dado. Ahora, al reflexionar desde la tranquilidad de su hogar, pensaba en los capítulos que había cerrado esa noche. Ricardo, el hombre que alguna vez la humilló y la hizo sentir insignificante, estaba enfrentando el resultado de sus propias decisiones. Después de perder varios clientes importantes debido a su comportamiento arrogante y poco profesional, su prestigio en el mundo legal se desplomó. Lo que una vez fue una carrera prometedora terminó reduciéndose a trabajos menores y la indiferencia de quienes antes lo admiraban. La amante de Ricardo, al darse cuenta de que ya no tenía nada que ganar estando con él, lo abandonó sin miramientos. Su partida dejó a Ricardo más solo que nunca, enfrentando no solo la ruina profesional, sino también la emocional. En cuanto a la madre de Ricardo, su orgullo desmedido también había sufrido un golpe. Durante años, había menospreciado a Clara, creyendo que nunca estaría a la altura de su hijo. Pero esa noche, mientras veía a su nuera brillar en la gala, entendió que había cometido un grave error. Sin embargo, su arrogancia le impedía admitirlo abiertamente, y en lugar de disculparse, decidió mantenerse en un incómodo silencio, sabiendo que ya no tenía poder sobre Clara. Por otro lado, Clara había encontrado algo mucho más valioso que el éxito profesional o el prestigio. Había recuperado su confianza y su propósito. Había demostrado que no necesitaba a Ricardo ni a nadie más para brillar. Esa mañana, mientras tomaba un café en el jardín de su elegante hogar, Clara sonrió. Miró el camino que había recorrido y se sintió agradecida, no por lo que perdió, sino por lo que había construido con sus propias manos. Había cerrado un ciclo, dejando atrás a las personas que intentaron destruirla, y ahora estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de libertad y posibilidades infinitas. Clara miró hacia el horizonte desde la ventana de su despacho, recordando todo lo que había dejado atrás y, sobre todo, lo que había construido. Había llegado a la cima no para demostrarle algo a los demás, sino para reconectar con lo más valioso, su propio valor. Aprendió que nadie tiene el derecho de apagar la luz de otro, y que cada caída puede convertirse en un peldaño hacia un futuro más brillante. Lo que Ricardo y su madre quisieron usar para destruirla se convirtió en el combustible que la impulsó a redescubrirse. La vida no le había devuelto lo que perdió, sino algo mucho mejor, la capacidad de crearlo por sí misma. Clara era rica no solo en bienes, sino en propósito y en la paz de saber que su mejor elección siempre sería a favor de sí misma. Si estás escuchando esta historia y te has sentido identificado con Clara, recuerda que nunca es tarde para levantarte. El poder de cambiar tu vida está dentro de ti. Ahora cuéntanos, ¿alguna vez tuviste que reconstruirte después de una traición? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta.